El constante incremento de la demanda energética en México y el mundo, además de la lucha contra el cambio climático, ha provocado grandes esfuerzos para incrementar el uso de energías renovables, disminuyendo la dependencia hacia los combustibles fósiles y reduciendo las emisiones de CO2. Según la Asociación Mexicana de Energía Solar, México cuenta actualmente con 44 parques solares, con una capacidad instalada de 3.4 gigawatts. El sector solar en México creció 32% al pasar de 3.1 gigawatts en el 2018 a 4.1 gigawatts en el 2019. Sin embargo, según la Secretaría de Energía, durante el 2018 se produjo un total de 6.484 pentajoules, lo que representa menos del 0.1% de la energía producida en México. Aunque el país tiene un gran potencial de aproximadamente 84 gigawatts, el Programa del Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional y la AIE estiman que para el 2030 se tenga una capacidad instalada de entre 7.2 y 19 gigawatts. Las celdas fotovoltaicas son dispositivos formados por capas de metales sensibles a la luz que desprenden electrones al ser alcanzados por ella. Son capaces de generar entre 2 y 4 amperes y de 0.46 a 0.48 volts. Por su baja capacidad, son comúnmente colocadas en serie o conjunto fotovoltaico para alcanzar el voltaje. Por otro lado, se pueden conectar en paralelo para incrementar el amperaje. Finalmente, un arreglo fotovoltaico es un conjunto de módulos conectados en serie o en paralelo. El desempeño de estos paneles dependerá de factores como el tipo de conexión usado en el circuito y condiciones ambientales en las que se desempeñan los elementos. Por lo tanto, resulta relevante medir variables físicas como corriente, voltaje y potencia, y las relaciones entre ellas. Para dicho propósito existen dos curvas características, curva de intensidad-voltaje y curva de potencia-voltaje. En ellas se puede observar el comportamiento del circuito en diferentes escenarios, además de que es posible identificar tres puntos importantes. La corriente cortocircuito, que es el punto de máxima corriente y se presenta cuando el voltaje es cero. El voltaje en circuito abierto, que representa el máximo voltaje proporcionado por el circuito. Esto sucede cuando la corriente es cero. Finalmente, el punto de potencia máxima, que es el producto del voltaje en el punto máximo y corriente en el punto máximo, para los cuales la potencia obtenida del arreglo fotovoltaico es máxima. A partir de los resultados, es posible destacar que dados los requerimientos de un sistema, si se desea un mayor voltaje, se deben conectar los cables de los paneles en serie, y en caso de desear una mayor corriente, se deben conectar en paralelo, o bien realizar conexiones mixtas, según se requiera. De igual manera, es posible notar que en caso de que se usen paneles solares con las mismas capacidades, el punto de potencia máxima se mantiene constante, independientemente de la conexión elegida. Por otro lado, fue posible apreciar el efecto de las condiciones ambientales en el sistema, notando que la disminución en el desempeño de un panel afecta en mayor medida a la corriente en las conexiones en paralelo y el voltaje en las conexiones en serie, y en ambas había cierto efecto en el máximo nivel de potencia del sistema. En conclusión, México tiene un gran potencial en el área de la energía fotovoltaica, por lo que es necesario seguir impulsando la investigación para que los precios de los paneles solares bajen, y así puedan mejorar su eficiencia a pesar de las condiciones ambientales a las que se enfrenten. Gracias a este proyecto, el equipo ha aprendido sobre el contexto de la energía solar en México, del funcionamiento de los paneles solares e identificar los puntos importantes en gráficas, ya sea de corriente-voltaje y de potencia-voltaje. De este modo, entender la variación de diversas variables eléctricas dentro de los circuitos dado un cierto escenario.